Iniciamos la siguiente exposición en esta edición de Recopilación Virtual 2021, donde pasamos la palabra a la ingeniera tecnológica prevencionista Viviana Madruga para la presentación de su proyecto de investigación. Buenas noches a todos. Bueno, a continuación les voy a presentar las diapositivas en la cual reflejan el resumen de la tesis que realicé en el año 2019 para poder recibirme como ingeniera tecnológica prevencionista. Esta presentación fue la que se mostró tanto a los docentes como a dirección de la Escuela Técnica Prevencionista de la calle Rondó, y también luego se reprodujo en la presentación realizada en el mes de noviembre, en el año 2019, donde se realizó la primera muestra de salud, seguridad y bienestar en el trabajo. Bueno, en realidad el tema que yo elegí como tesis, bueno, fue relacionar lo que es el síndrome del burnout, bueno, que es algo que está de la mano con el ausentismo laboral, dada la cantidad de trabajadores que pueden manifestar, ¿sí?, esta enfermedad y no saberlo, y las consecuencias que conllevan sufrir lo que sería el síndrome del burnout, ya sea el ausentismo laboral o los accidentes de trabajo. Yo me centré en lo que es el ausentismo laboral, dado que considero que el ausentismo laboral es un factor condicionante para el buen clima laboral, para la buena productividad y para la seguridad y la salud de los trabajadores, dado que si en una producción tenemos menos personal, podemos sobreexigir al personal existente, ocasionando así distracciones o accidentes que puedan poner en riesgo la salud de los operarios que se encuentran en el lugar. Entonces, las ideas centrales de la tesina fue, bueno, hablar un poco de lo que es el síndrome, ¿sí?, del burnout, que es un desgaste profesional que se da en los trabajadores, que por lo general son trabajadores que son voluntarios, que son trabajadores que hacen por vocación su tarea, como ser los docentes, como ser los policías, como ser todo lo que es el personal de salud, enfermeros, médicos. Esto es como lo que se ve más comúnmente el síndrome del burnout, pero no quiere decir que otros trabajadores que estén en otros rubros no puedan llegar a tener estas patologías que se manifiestan y que luego a consecuencia dan el síndrome del burnout. El síndrome del burnout es un tipo de estrés laboral, ¿sí?, que cuando es el estrés laboral se considera como tal cuando es prolongado en el tiempo, ¿sí?, que en realidad se considera prolongado cuando son más de 6 meses. Entonces, cuando ya pasamos a tener un grado de estrés laboral importante, es donde se empiezan a manifestar los síntomas que puede estar existiendo en ese trabajador el síndrome del burnout. El síndrome del burnout también se puede volver crónico. Pero bueno, que ahí ya después lo que es el tratamiento involucran a otras partes que no es el área de la prevención. Este síndrome, como bien comentaba hace un ratito, implica lo que son las relaciones entre varias personas. Implica que, por el caso claro del personal de salud, en el contexto que estamos hoy en día, como por ejemplo lo que es toda la pandemia y lo que es el COVID, hay muchos trabajadores de la salud que están en relación con otros individuos, ya sea con compañeros de trabajo, con pacientes, con la familia de los pacientes. Eso hace que tengan un grado de estrés importante, que fomenten un estrés laboral al punto de empezar a sentir determinadas patologías que se pueden somatizar en diferentes grados, y que bueno, el trabajador no lo sepa y esté transitando el síndrome del burnout. Entonces, lo que tenemos que destacar es que hay varios factores que influyen en que el síndrome del burnout sea como tal una afección que, valga la redundancia, afecta al trabajador. Tenemos los que son directamente, los que son directos del trabajador, como son, los que afectan directamente al trabajador expuesto, como ser los factores sociales, como ser los culturales, el clima laboral y los económicos. En realidad, cuando decimos el clima laboral, por todo lo que conlleva un mal clima laboral que afecte directo al trabajador. Cuando decimos económicos, queremos hablar de lo que es que el trabajador no tenga el acceso a un buen servicio de salud, o no tenga acceso a determinados conocimientos que le permitan discernir de lo que él tiene, que de repente no es una simple
no es un simple dolor de cabeza, no es una simple angustia, sino que lo que tiene va más allá. A eso nos referimos, que de repente los factores económicos lo que hacen es limitar al trabajador a acceder a determinadas cosas que a futuro le puedan ayudar a saber lo que realmente le pasa. Y bueno, cuando hablamos de culturas y sociales, todo lo que es el entorno, el social es la familia, los amigos, y todo lo que es lo cultural implica la cultura en la que está esa persona trabajando. No es lo mismo estar en este país como estar trabajando en un país de Europa con otra cultura y con otras costumbres. Y después tenemos los que son propios de la persona, como ser la personalidad, la edad, el sexo, la autoestima, el optimismo. Es más vulnerable la persona que tiene una autoestima baja, que es más débil, por así decirlo, que absorbe más lo que es la negatividad, lo que es la angustia de otros, lo que es el estrés de otros, a la persona que es un poco más fuerte de carácter, que puede, bueno, tener otra impronta, que puede sobrellevar un poco mejor lo que es el día a día. Entonces, luego de que tenemos analizados estos factores, podemos ver que hay diferentes patologías. Como bien acá vimos en la presentación, podemos tener desde ansiedad, desde aumento de presión arterial, desde tics nerviosos y cefaleas, entre otros. Si bien, vamos a poner el ejemplo del aumento de la presión arterial. El aumento de la presión arterial, si bien es algo que es orgánico, que puede ser por un problema en el corazón, puede ser un problema en una arteria, puede ser un problema X que tenga el organismo, a veces nos sube la presión arterial por un pico de estrés. ¿Cuántas veces tenemos un pico de estrés, nos duele muchísimo la cabeza y por ende nos sube la presión? No quiere decir que orgánicamente tengamos una enfermedad que nos haga subir la presión. Entonces, a veces estas patologías que no están muy claras, como por ejemplo una gastroenterocolitis o una diarrea que a veces viene de la nada, que no comimos nada o que no tuvimos contacto con nadie que estuviera enfermo, a veces son cosas que el mismo organismo manifiesta diciéndote, acá está pasando algo, hay que prestar atención. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas, es donde el trabajador empieza a faltar. ¿Por qué? Porque tiene dolor en la zona lumbar, porque tiene contracturas que le dan, no sé, le da una tortícolis y no puede mover el cuello, porque tiene mucha migraña, entonces no puede venir a trabajar. Y ahí es donde empezamos con el círculo vicioso, donde el trabajador falta porque tiene una patología, porque tiene una enfermedad, a consecuencia de, tal vez, que está sufriendo el síndrome de burnout y no lo sabe. Entonces, en este caso, el escenario que yo utilicé fue un centro de salud de Montevideo, ¿sí? Un centro de salud grande, en el cual me centré en lo que es en la parte de nutrición y dietética, allí donde se hacía el alimento para 106 funcionarios, donde se hacía el alimento para todas las personas que estaban internadas en sala, y a su vez para determinados acompañantes que estaban en sala, como ser, por ejemplo, las mamás de los bebés recién nacidos que están amamantando. Entonces, en este lugar había un gran porcentaje de personal con certificaciones médicas, y había un alto ausentismo laboral, ya sea por enfermedades o por determinados accidentes que habían surgido por distracciones de los trabajadores. Entonces, al plantearme la tesis, digo, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que yo quiero determinar cuál es la relación que hay entre el síndrome del burnout y el ausentismo laboral que tiene este departamento. Entonces, me planteo como hipótesis general de que todos los funcionarios que están certificados en este sector de nutrición y dietética, el departamento de alimentación de este centro de salud, sufren de burnout. O sea, yo me lo afirmo al 100%. Entonces, en base a mi objetivo y a mi hipótesis, a mi objetivo general, a mi hipótesis general, es donde yo me empiezo a plantear, hacer el análisis de lo que quiero corroborar o refutar. Entonces, acá es donde me tengo que parar y empezar a hablar un poco de lo que es el marco normativo. Lo que es en el marco normativo, tenemos en Uruguay la ley 5032, que es la ley madre, que es de donde se desprenden todos los decretos que tenemos vigentes al día de hoy, los que fueron derogados, todo lo que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional en Uruguay, salen de esta ley madre. Después tenemos lo que es en el artículo 321, el decreto 321,
el artículo 9, que si bien no tiene que ver con este rubro, pero habla algo del bienestar psicológico del trabajador que tiene que tener para desempeñar la tarea. Después tenemos el decreto 210 del 011, donde se plantean todas las enfermedades profesionales. O sea, ese es el decreto que avala el convenio de la OIT de las enfermedades profesionales. Bueno, este decreto lo que hace es homologar este convenio, ¿sí? Y bajarlo a nuestra realidad, a nuestro país. Y es ahí donde quedan plasmadas las enfermedades profesionales que hay en este país. Y después tenemos el decreto 125, en el artículo 289 y 290, que habla, que el 125 es el decreto de la construcción, lo que habla es que para los trabajos en altura, el trabajador tiene que tener determinados estudios psicotécnicos y psicológicos en los cuales está apto para realizar la tarea. Eso es lo que hay en cuanto a normativa nacional en lo que es riesgos psicológicos, psicosociales, psicolaborales. No hay una norma específica que nos hable de lo que es el burnout, de lo que nos hable del estrés laboral, que nos hable de alguna patología mental, por decirlo fríamente. Inclusive en el decreto 210, lo que se hace viene punteado en el número 4, que son las enfermedades, excluye las enfermedades mentales. O sea, todo lo que son enfermedades mentales que se adquieran a través mediante la tarea, mediante el trabajo. No es lo mismo una lumbalgia que una enfermedad mental. Si bien las dos se pueden obtener, pueden ser enfermedades profesionales obtenidas mediante la tarea, mediante el trabajo, no está considerada la enfermedad mental como la lumbalgia. Que hoy en día, estamos en el 2021, el año pasado, en el 2020, luego de, bueno, yo hice la tesis, la entregué y demás, surgió que la OMS reconoció el burnout como una enfermedad profesional a incluir en futuros convenios de la OIT. Entonces, esto es todo un proceso que primero lo tiene que reconocer la OIT, para que, bueno, calculo que en algún momento de la historia va a bajarse a tierra a lo que es nuestra normativa nacional y se va a incluir. Entonces va a ser mucho más fácil poder detectar y tratar a estos trabajadores que están hoy en día en esa nebulosa que no sabemos qué les pasa. O sea, sí sabemos, pero no los podemos, ¿cómo puedo explicarlo? No están contemplados por el Banco de Seguros, básicamente. Dicho así mal y pronto. Después tenemos lo que son las normas técnicas de prevención, las notas técnicas de prevención, que son de España, ¿sí? No es una normativa legal, son notas técnicas que las utilizamos acá como para poder ayudarnos a bajar, a discernir conceptos, evaluaciones y utilizar diferentes instrumentos de medición, porque ellos ya tienen como una plataforma, como un sistema de trabajo ya establecido. Entonces pude, mediante estas 3 notas técnicas, utilizar, ¿sí? Las 704, 705 y 732, utilizarlas para realizar lo que es la tesis, básicamente. Está muy apoyada en las notas técnicas y en esta normativa que les acabo de mencionar. Bueno, me adelanté la explicación, pero acá más o menos viene un poco lo que yo les decía, que a nivel nacional no se registra un marco normativo claro que regule el síndrome del burnout y cómo tratarlo. Y en la actualidad está en auge esta problemática que tanto afecta a la salud de los trabajadores, así como la productividad de las organizaciones, por lo cual hay empresas que ya cuentan con una reglamentación interna. Si bien lo reglamentario es de la norma es lo mínimo, o lo que se dice, la norma es lo mínimo de ahí para arriba, hay organizaciones que son pioneras y que tratan y que tienen como lema que lo importante acá es la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces ya tienen como determinados protocolos y determinadas reglamentaciones y determinados instructivos de trabajo que lo que hacen es por y para los trabajadores, para que los trabajadores puedan no llegar a tener la patología del burnout, así como cualquier otra patología. Hay un montón de organizaciones que tienen, vamos a dar ejemplos, instancias de descansos, entre descansos, tienen su descanso reglamentario,
por ejemplo, los call centers, que si bien está reglamentado, pero tienen un descanso audiovisual. Hay algunas organizaciones que contratan a masajistas que les dan entre 5 y 10 minutos de masajes cérvico-dorsales, para, bueno, poder aliviarles la tensión. Y así hay empresas que tienen áreas como de distracción, de juegos, tienen áreas para tomar café, para comer, sin que tengan que depositar una moneda o un ticket. Entonces, esas son como herramientas que usan determinadas empresas que son pioneras en estos temas. Bueno, entonces, a partir de este año, bueno, me equivoqué, no 2020, 2019. Aquí se los puse. A partir de este año, la Organización Mundial de la Salud incorporó en su clasificación internacional de enfermedades, la CIE 11, el síndrome del burnout como una enfermedad asociada al empleo. Dicha clasificación entra en vigencia en el año 2022. Lo que hizo la OMS fue, clasificó determinadas enfermedades, ¿sí? Que es en el CIE 11, entre ellas está el síndrome del burnout, y esta clasificación va a entrar en vigencia en el año 2022. Tengo la esperanza de que eso pase a la OIT y que a futuro llegue acá con la homologación de algún decreto para que, bueno, que esta enfermedad, como el síndrome del burnout, como otras enfermedades que no están contempladas, puedan quedar regularizadas y se pueda empezar a trabajar en base a esta nueva normativa. Entonces, el marco metodológico que utilicé fue la metodología cuantitativa, porque al momento de realizar la tesis nosotros tuvimos, nuestra generación que fue la primera, tuvo muy poco tiempo para realizar la tesina. Entonces, tuvimos que todos, bueno, poner un poco de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo le vamos a arrancar? Y en mi caso personal, como yo quería cuantificar los datos rápido y quería llegar a las conclusiones, que las conclusiones iban a ser muy largas, porque tenía mucho teórico, tenía mucho material, había leído un montón, me tiré pura y exclusivamente a lo que es una metodología cuantitativa. ¿Por qué? Porque es delimitada, porque es concreta, porque es fácil de cuantificar, porque yo que soy muy matemática, uso el razonamiento deductivo, pude rápidamente, mediante llegó a un punto que tenía un montón de tablillas de Excel, pude ir cuantificando rápido todos los resultados que me iban dando, porque ahora les voy a mostrar, tenía muchas encuestas, que las hice todas en formato papel, porque me pareció que era mejor, y los resultados, y yo iba a tener los resultados de la mano de la persona. Y esta metodología lo que me da es que yo, si el día de mañana quiero llevar mi investigación y replicarla en otro lugar, lo voy a poder hacer de forma muy fácil, y voy a tener los resultados rápidamente para poder sacar las conclusiones, que era a lo que yo quería llegar. Entonces utilicé un diseño descriptivo de corte transversal. ¿Por qué? Porque yo lo acoté en un tiempo, ¿sí? Yo lo hice en el 2019, lo que yo estudié fue el año 2018, estudié desde mayo, desde mayo hasta noviembre del 2018, fueron unos 6-7 meses que yo estudié, donde lo que hizo fue una descripción del lugar, de las tareas que estaban afectadas, y bueno, y en realidad como instrumentos eran los que yo les decía, utilicé 3 encuestas, el Listas 21 simplificado, que en realidad yo hice el 50% de la muestra, hice 53 encuestas, la población eran 106, mi muestra fueron de 53, en listas es para 38 personas, para organizaciones de, 35 personas, yo usé 53, porque lo que hice fue hacer un relevamiento para saber el estado en el que estaba la situación, para saber desde dónde estamos arrancando. Después utilicé el MBI, que el MBI es la encuesta específica del burnout, que tiene diferentes variantes, tiene una específica para la salud, otra para la docencia, otra para las policías, y otra el GS. El GS es el genérico, el que podemos utilizarlo en todas las organizaciones, en cualquier rubro, porque tiene determinadas preguntas que son como amplias, que no son específicas a determinada industria. Y después unas preguntas extras de información que yo necesitaba saber, como edad, como nivel de estudios, años de servicio, porque yo tenía en mi cabeza que esas variables podían llegar a incidir
en alguna de mis consecuencias, tener una idea de los años de servicio, la edad de la persona, porque no es lo mismo una persona joven que de repente tiene menos paciencia que una persona más adulta que tiene más paciencia. Capaz que la joven era más fácil que pudiera manifestar el burnout que una un poco mayor. Entonces, fueron como esas preguntas que yo supuse en su momento que me podían llegar a servir, y después, a lo largo de la investigación, me di cuenta de que esas preguntas me sirvieron un montón. Entonces, bueno, como les comenté hace un ratito, fue un formato papel, aproximadamente fueron 15 minutos por persona, lo hicimos en el lugar de trabajo, yo iba uno por uno, me asomaba, hablaba con ellos, les explicaba un poco de qué se trataba, les di un consentimiento informado, donde, bueno, se les explicaba que era una encuesta anónima, que era de carácter académico, para hacer una tesis de grado, y bueno, y había un breve párrafo introductorio donde se comentaba un poco de lo que era la encuesta y cómo debían de llenarla, y bueno, evidentemente yo estaba ahí cerquita de ellos, y tenían alguna duda, me consultaban, y bueno, íbamos evacuando. Entonces, bueno, luego de realizar las encuestas, procesar los datos, hacer un montón de Excel, pude obtener varias encuestas. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es traducir los gráficos para entender los resultados. Pude encontrar el nivel educativo mayor fue el bachillerato aprobado. Entonces, y después teníamos el nivel terciario. ¿Por qué? Porque en el lugar de, teníamos bachillerato y ciclo básico. Muchos, la gran mayoría, no habían terminado el ciclo básico. En contraposición de todas las licenciadas en nutrición, o las NERS, que eran el 22% que estaban, que tenían ese nivel educativo. Entonces, ahí es donde ya de arranque empiezo a ver que muchos de los problemas de comunicación se fomentaban entre estos tres grupos. Más que nada, entre el grupo de ciclo básico, aprobado o por terminar o sin terminar, y el 22% del terciario. Había muchísimos problemas de comunicación. Después, la otra encuesta es la población etaria. La gran mayoría de la población etaria va entre los 31 y los 40 años, o sea, una población madura, joven pero madura. Después la que le seguía era más que nada la juventud, entre 18 y 30 años. Y después, esto sí fue algo que me llamó mucho la atención, la antigüedad en el servicio, que la gran mayoría tenían hasta 5 años de servicio, o sea, la gran mayoría no habían pasado los 5 años de servicio. Y después teníamos un porcentaje que era el que le seguía, que es, igualmente hay un abismo entre el 53 y el 19%, que iban entre los 6 y los 10 años. Entonces acá es donde yo me empiezo a cuestionar el rápido recambio de personal. ¿Por qué hay rápido recambio de personal? Porque si uno se pone a pensar en el trabajo, capaz que uno aspira, si está trabajando de lo suyo, aspira a quedarse capaz que mucho tiempo. Bueno, acá me llamó mucho la atención que era muy poco el personal que hacía, vamos a suponer, entre 11 y 15 años contra los trabajadores que estaban con menos de 5 años de servicio. Entonces, ahora lo que empezamos a ver son los resultados de Listas 21. Listas 21 se divide en 6 apartados, ¿sí? Cada apartado lo que hace es hablarnos de diferentes áreas en las cuales el trabajador puede estar afectado. Yo acá en esta presentación plasmé las más llamativas, las que me rompieron los ojos los resultados. Uno de ellos es el apartado número 1, donde se van las exigencias psicológicas. El 72% estaba en una exigencia psicológica desfavorable, pero en color rojo, que el color rojo es como que es lo peor. Entonces, acá es donde uno se plantea y piensa, bueno, esta persona está pasando por un problema, está mal, está muy mal, y no sabe, y hay que ayudarla, porque uno no sabe si es esto mal que está pasando es por el trabajo, o es por algo que le pasa a la persona, por su vida, por su familia, porque, no sé, tiene determinado
problema X que esa persona se ve exigida, entonces está demostrando, no diciéndolo, pero con determinadas acciones está mostrando de que está exigida. Entonces tenemos que estar alertas a este tipo de trabajadores, a este tipo de personas, que sin decirnos nos está diciendo estoy mal, y acá es donde tenemos que hacer mucho énfasis. Y en la otra, que realmente fue como que un montón, el 83%, en el apartado 6, vemos la estima del trabajo. La estima del trabajo es cómo yo me siento en el trabajo, cómo yo quiero mi tarea, cómo yo me siento arraigado en el trabajo, cómo yo voy y realizo mi tarea realmente porque me gusta, porque quiero, porque la quiero hacer bien, porque le quiero hacer el bien al otro. Vamos a pensar que el servicio de nutrición y dietética es donde se da el alimento a personas que están internadas, que están enfermas, a los pacientes, a los acompañantes que están mal, a los funcionarios. Entonces va desde el cocinero hasta el tisanero, hasta el auxiliar de servicio, el nutricionista, el nurse, la persona que hace las mamaderas de los recién nacidos, de los prematuros. Entonces, si yo no estoy bien, si yo no quiero mi trabajo, me va a dar lo mismo de repente darle un alimento a una persona o a otra, y de repente entrego mal un alimento a un celíaco, a un hipertenso. Me da lo mismo faltar a trabajar, no ir a trabajar. Me da lo mismo hablarle bien a un compañero, generar un mal clima de trabajo o no. Entonces, esto fue como muy importante, porque al momento de ver el resultado, pienso, ¿no? Y digo, esto es importante porque hay un 83% de la población que se quiere ir del lugar de trabajo, que evidentemente en algún momento se va a ir a otro lugar, va a pedir un recambio de servicio, se va a ir y va a ir a otra institución. Entonces, estos datos son muy relevantes y muy importantes, y hay que empezar yo creo que si se hiciera esto en todas las organizaciones, y empezáramos a hacer un parate y decir, wow, se podría empezar a solucionar muchos de los temas de lo que es el ausentismo laboral, de lo que son los accidentes, y empezar a generar buenos climas laborales. Después, acá tenemos lo que es la inseguridad, ¿sí? Donde un 72% se siente inseguro en su trabajo. Cuando digo inseguro es, en este caso, era porque no sabían el horario que les iba a tocar, porque los iban rotando de trabajo, de horario, porque no sabían si tenían que quedar horas extra, porque no sabían si el compañero iba a faltar o iba a ir, entonces si me tenía que quedar o no a cubrir mientras que conseguían alguno. Entonces como que estaban en una constante inseguridad, si me iban a pagar o no el presentismo. Siempre estaban en esa inseguridad constante. La doble presencia, esto pasó mucho, que bueno, acá no lo grafiqué, pero pasó mucho con las mamás, con las mujeres. ¿A quién no nos ha pasado estar en el trabajo y estar pensando, hoy qué voy a hacer de comer? Los niños estarán, bueno, hoy que estamos en pandemia, todo por Zoom, ¿no? Que uno está en el teletrabajo, o los niños están en las clases por Zoom y a uno le toca ir al trabajo presencial, y los niños estarán bien, habrán comido, estarán en la clase. Entonces, el 70% de esta población estaba con esa doble presencia constante, físicamente, orgánicamente estaban en ese lugar de trabajo, pero de repente su cabeza estaba pensando en otra problemática, en otro tema, no sé, en qué voy a hacer la cena, o si estaban teniendo algún problema, o si tenían que ir a otro trabajo, y ya estaban pensando, me tengo que ir de acá corriendo, cambiarme, tomarme el ómnibus para llegar al lugar. Y acá es donde vemos el MBI. El MBI, lo que implica el burnout, ¿sí? Para que se dé el burnout, se tienen que dar 3 condicionantes. El burnout se mide de la forma siguiente. Tenemos el agotamiento de la persona frente al trabajo. Perdón, el agotamiento de la persona. Después tenemos la eficiencia profesional, que es como la persona se siente frente al trabajo. Y después tenemos el cinismo. El cinismo es cómo yo quiero mi tarea, cómo yo quiero mi lugar de trabajo. Entonces, donde hay un alto índice de eficiencia profesional, o sea que tu trabajo es muy bueno, tú realizás una tarea muy buena, pero donde tenés un alto agotamiento, le dije al revés, un alto agotamiento y un alto cinismo conjugado con una baja eficiencia profesional,
es donde se empieza a ver o a manifestar de que el trabajador puede estar con indicios de estar sufriendo el síndrome del burnout. Es así como se da la relación, no es que estoy estresado y tengo burnout, no, se hacen estudios, se hacen esas encuestas que son de libre acceso, están en internet, uno las puede buscar, las puede hacer, se puede autoencuestar, y si yo tengo un alto índice de agotamiento, un alto índice de cinismo y una baja eficiencia profesional, es ahí donde posiblemente estemos en presencia del síndrome del burnout, o estemos por presentarlo, o haya la vuelta que esté por allí. Entonces acá se presentó algo como medio raro, porque acá tenemos la eficiencia profesional, está en lo que yo hice fue conjugar el muy bajo y el bajo juntos, de cinismo, y el muy bajo y el bajo juntos del agotamiento. En conjunción de la eficiencia profesional. Y pude distinguir que el 50% de la población encuestada, o sea, estamos hablando de 53 personas, la mitad aproximadamente de esas 53 personas, que era la muestra, estaban manifestando algún indicio de estar sufriendo o que estaban por empezar a sufrir el síndrome del burnout. Básicamente, porque en realidad las gráficas de agotamiento y cinismo están como medias parecidas, pero donde se despega la diferencia es en la eficiencia profesional. Entonces acá es donde se me genera la discusión, y acá es donde empiezo a jugar con los resultados. Entonces, ¿qué hice? Fue buscar investigaciones a nivel nacional, datos de otros centros de salud. Entonces, también lo que pude encontrar es que en otras instituciones de salud del país, de Montevideo básicamente, también hay una alta frecuencia de recambio personal. Entonces ahí es donde me llamó más la atención, porque este personal está dentro del parámetro normal de lo que es el personal de salud, o el personal de salud sufre determinadas patologías, o sufre determinado agotamiento, o sufre determinado estrés que termina cambiando de trabajo o cambiando de lugar de trabajo. Básicamente yo me centré en lo que son los centros de la parte de alimentación de los centros de salud. Y eso fue lo que encontré, que la gran mayoría del personal de los centros, del personal de alimentación de los centros de salud, hay mucho recambio personal. Después, el nivel promedio de educativo está estamos en el centro de salud que yo utilicé para la tesis, estaba más o menos en el mismo rango de los centros de salud de Montevideo. O sea, como que básicamente la población mayor era a nivel terciario y bachillerato. Esto dado por, como yo decía, las nutricionistas, las NERS, los tisaneros y los cocineros, que son como los que tienen la mayor carga de estudio. Y después me planteé si el MBIGS había sido la herramienta que a mí me había ayudado a poder encontrar el resultado, o intentar encontrar el resultado que yo quería buscar. Y evidentemente me sirvió. Fue un método que está empíricamente comprobado, porque ya otras personas, no es un método que yo lo inventé, ya está inventado, está validado, está comprobado. Entonces también me fue mucho más fácil, por así decirlo, porque los métodos que yo utilicé, sin ser las preguntas extra, tanto el Listas 21 como el MBIGS, fueron métodos que ya están establecidos y que están empíricamente comprobados, que eso es muy importante, lo cual a mí me da una certeza absoluta que los resultados obtenidos están obtenidos de la forma correcta y están cuantificados de la forma correcta, porque el mismo método te dice cómo debes de cuantificar los resultados que te dan en números. El mismo método te lo da, y eso hace que vos tengas el resultado exacto de cada encuesta. La conclusión es que la población afectada por burnout presenta diferentes patologías. En este caso, en este centro de salud, en la parte de alimentación, habían personas con mayormente problemas gástricos, y habían problemas gástricos y musculares. Después habían habido unos accidentes por falta de atención, que bueno, que en realidad
después que las personas se reintegraron, porque yo a lo que estuve 6 meses en el servicio trabajando con ellos, me estuvieron contando qué era lo que había pasado, y las mismas personas me dijeron, sí, mirá, yo estaba distraído, se me cayó, me lastimé, o me quemé, o me corté, o estaba con unos problemas, y bueno, estaba estresado. Entonces, mismo las personas me contaron, pero como yo había utilizado una metodología cuantitativa, esa información que recabé de forma cualitativa no la utilicé. Me la guardé, me la reservé, que fue muy valiosa para mí, para la experiencia, pero no la utilicé a la práctica de la tesis. Después, lo que yo encontré, que también lo había plasmado, es que una de las hipótesis había sido que podía ser el cansancio personal de la persona y que estaban desmotivados con la tarea. Realmente eso no lo pude ni comprobar, o sea que lo tuve que desestimar, porque no tuve cómo comprobarlo. Entonces fue una hipótesis que no me fue rica para la tesis. Después, la antigüedad en el servicio, pude destacar de que fue un factor muy importante en la incidencia de la presencia del burnout, porque al haber un alto índice de recambio personal, el personal que hacía hace muchos años que estaba como sobreexigido en la tarea, trabajaban muchas horas, una persona hacía la tarea de 2 o de 3, entonces consideré de que fue un factor importante el recambio personal. Pude ratificar la hipótesis general, o sea, pude encontrar y demostrar de que el personal que estaba certificado estaba en presencia del síndrome del burnout, y que pude ver, que fue algo que lo que les mencioné hace un ratito atrás, que hay unos altos valores de exigencias psicológicas en estos trabajadores de este departamento del centro de salud. Lo que se utilizó fue un método, bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que es la gestión. Utilicé un método FODA, luego de realizada la tesis, me tuve que plantear a ver, bueno, cuál había sido la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza que había tenido durante todo el proceso de la tesis. Entonces, en este caso, Inés habla, que fue la autora, la que realizó la investigación, trabajo en ese centro de salud, entonces me comprometí mucho con la causa, escuché mucho a las personas, traté de dar soluciones, inclusive tuve instancias de un ida y vuelta en la cual pude mejorar, entre comillas, pequeñas cosas que de repente para los trabajadores fueron un montón. Tuve una muy buena recepción de la jefatura, donde me permitieron hacer absolutamente todo. Yo tenía todo el servicio para mí, podía ir a cualquier hora, cualquier día de la semana, y eso para mí fue súper valioso. Y lo que tiene de bueno que esta investigación la puedo, si el día de mañana quiero, o el día de mañana en algún lugar se necesita, sea centro de salud o cualquier otra organización, puedo replicar la investigación para obtener los resultados. Oportunidades de mejora tuve, ¿sí? La mayor fue el tiempo de los tiempos que tuvimos, porque bueno, como les comenté hace un ratito, fuimos una generación que fuimos como muy a los ponchazos, entonces el tiempo que tuvimos para poder realizar la investigación fue muy corto, entonces en ese corto tiempo tuvimos que hacerlo productivo. Entonces, esa fue la oportunidad, que en generaciones posteriores tuvieron más tiempo, y entonces capaz que tuvieron otra sinergia en el ida y vuelta con la investigación. Y esta otra oportunidad de mejora que tengo es la aplicabilidad a la vida real, cómo aplicarlo a la vida real, si quisiéramos. Debilidades. Como les mencioné hace un rato, no hay una normativa legal a nivel nacional. Entonces, eso para mí fue como un bache en el camino, el cual tuve que ir sorteando para poder encontrar algo que me ayudase a mí a poder, bueno, encontrar una solución o algo en lo cual yo poderme apoyar para poder decir, bueno, esto es así o esto es así. Bueno, y después no encontré ninguna investigación de burnout en el área de alimentación sanitaria, no encontré, no busqué por todos los medios y no, hay alguna cosa, pero no del área alimenticia, de enfermería, de bloque quirúrgico, pero no del área de alimentación. Las amenazas, en el momento de cuantificar los datos, utilizo una matriz, una matriz de datos con
como la matriz de riesgo, pero una matriz de datos que yo inventé, creé para la tesis, y bueno, cuando estaba al final me di cuenta que no estaba obteniendo el resultado, o sea, me di cuenta que el resultado que estaba obteniendo no era lógico con los otros datos que yo ya había cuantificado. Yo ya había cuantificado el listas 21, ya había cuantificado las preguntas extras, y me estaba dando cuenta que el MBIGS, que era el último que me faltaba, no era el correcto. Entonces tuve que volver a rehacer toda la cuantificación de las 53 encuestas del MBIGS, lo cual me llevó muchísimo tiempo y amenazó de forma importante la culminación, o la parte central, por así decirle, de la tesis. Y eso me hizo también darme cuenta que tuve que reformular objetivos y tuve que reformular hipótesis para hacerlos alcanzables y medibles, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ser alcanzable y medible. Si no, sería totalmente irrisorio plantear algo que nunca en la vida lo iba a poder alcanzar. Entonces, desde el área de prevención, nosotros lo único que podemos hacer es ver al trabajador, hacer este tipo de encuestas que son libres, se pueden hacer, no se requiere tener un gran conocimiento en la materia. La encuesta es muy sencilla de hacer, se lee un instructivo y se hace. Y hasta ahí podemos ir. Nosotros podemos, como ingenieros prevencionistas, podemos plantear que determinado trabajador o determinado grupo de trabajadores se puede estar amenazado por la presencia del burnout. Ahora, lo que es el tratamiento no es algo que nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde al profesional competente. Llámese un médico o un psicólogo, porque como es una enfermedad psicológica, yo la considero psicológica también, me parece que sería como de mucha ayuda que un equipo multidisciplinario de un médico laboral, un psicólogo y un prevencionista puedan trabajar en conjunto para poder detectar esta enfermedad a tiempo y poder encontrar cómo ayudar al trabajador a atravesarla, y que sea del menor impacto posible. Entonces, bueno, ahí es donde se culmina la presentación. Les dejo esta breve frase que en su momento a mí me pareció muy importante, porque implica que una vida positiva, o sea, que no podemos tener una vida positiva en una mente negativa. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que nosotros estamos negativos, y nos pasan cosas malas porque atraemos la negatividad? Entonces, hay que cambiar la cabeza, tener una mente positiva para que nuestra vida sea positiva. También les dejo ahí al pie de la presentación la dirección de correo yo actualmente estoy trabajando, de mi empresa, para cualquier duda que tengan, lo que necesiten, como ya me ha pasado, que me han contactado personas de que el año pasado hicieron tesis y se han recibido también ingenieros tecnológicos en lo que es el tema del burnout. Estoy a las órdenes y bueno, encantada de la nueva convocatoria, de poder hacer un refresh de esta presentación, que bueno, fue un trabajo muy lindo, que me gustó mucho, que lo hicimos codo a codo con muchos compañeros, que nos quedamos horas de estudio, cada uno con su tesis, compartiendo, y bueno, agradecida a Luis, que fue el que organizó toda esta movida junto con otros compañeros, y bueno, y estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la autora e ingeniera tecnológica prevencionista, Viviana Madruga. Damos por finalizada esta presentación.